Este es el penacho de Moctezuma. Está en el Museo del Mundo, Museum en Viena, Austria. A principios del siglo XVIII fue traído aquí. Su última restauración fue en el 1878. El debate está abierto. Esta pieza le pertenece a México. Mi nombre es Dania Carrera, vengo del estado de Querétaro. Y nuestro presidente hasta hace poco, Andrés Manuel López Obrador, comentó que no cobraran la entrada. Él hacía la petición de que nos devolvieran el penacho porque es una riqueza nacional, una riqueza del país, e inclusive es una de las 4 maravillas de este museo. La teoría más sólida es que Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés, aunque también se cuestiona y se dice que los españoles lo robaron. Haya sido como haya sido, este penacho le pertenece a México. Y además están cobrando por entrar, cuando se había llegado a un acuerdo para no cobrar las entradas a los mexicanos. Están cobrando 16 euros por entrar a ver el penacho de Moctezuma aquí en Viena, Austria. Hay mexicanos molestos. Porque muchos mexicanos venimos exclusivamente aquí y desde que entras a la puerta es impresionante ver el penacho, y creo que como todas estas maravillas que están alrededor, deberíamos reconocer que este penacho es nuestro y que deberían devolverlo. Y por supuesto que estamos molestos que desde el 31 de diciembre sea el último día de que a los mexicanos no nos cobraban, y el día de hoy sí. Qué maravilla de material. Tiene plumas de quetzal, contiga, espátula, rosada, cuco, ardilla, martín pescador, madera, veras, fibras, papel, algodón, piel, oro, latón. Y en 1878 fue restaurado con estas plumas y elementos metálicos que le fueron añadidos, dice la presentación. También aquí se trata de una pieza muy, pero muy importante para México. El gobierno de Austria dice que la fragilidad del objeto impide su corrección y también su traslado. Sin embargo, los mexicanos debemos de tener este penacho. Allá en el Museo Natural de Historia de la Ciudad de México, es uno de los museos más bonitos que tenemos en el país y en el mundo, el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, ahí debe estar este penacho. Claro que por supuesto que sí, le pertenece a México. ¿Debe regresar y por qué? ¿Tu nombre? Mi nombre es Diego, yo pienso que sí debe regresar. Todos los mexicanos deberíamos tener derecho a verlo, es un tesoro, es parte de nuestra historia. Estaba aquí viendo en el museo, pues, a pesar de que los españoles estuvieron 300 años, aún nos seguían llamando mexicanos. Ahora 500 años después, somos mexicanos y este es un tesoro mexicano. ¿Sí? Y sí, debería de volver porque en verdad, como hay personas que no tienen el dinero para viajar todo el mundo nada más para ver esto. O sea, todos deberían verlo, absolutamente todos. ¿Y tu nombre? Y mi nombre es Tenoch. ¿Tenoch? Sí. ¿De dónde son? De Querétaro. De Querétaro. ¿Y tu nombre y de dónde eres? Vivo en Corregidora, Querétaro. Y sí deberían devolverlo porque es la historia de nuestro México. ¿De dónde es usted? De Ciudad de México. ¿Se llama? Rebeca Álvarez está. Concuerdo con lo que opinan nuestros compañeros conciudadanos, ¿verdad? Es una maravilla poder verla. Yo tuve oportunidad de verla hace 32 años aproximadamente. Estaba en otra disposición, estaba ubicado en plano y frente, y sí se veía muy deteriorado. Ahora me da gusto que se ve como restaurado, como con más luz, y está protegido para que se mantenga un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero sí valdría la pena que volviera a México, porque pues es parte de nuestra historia y creo que nos pertenece como todo lo que las otras piezas que están acá en Tlaxcala y demás. Valdría la pena que mantuvieran, aunque pues está bien que por un tiempecito lo hayan disfrutado de Europa, pero bueno, ya, que eso no se lo rehace. No encontramos nada parecido en México porque todo lo que dejaron los europeos o los españoles literalmente fueron ruinas, cenizas, entonces como que venir y ver esto es impactante.
Y pues sí me da un poquito de lástima que estés acá y pues que estés tan lejos de todo lo que representa, ¿no? Y que pues todo lo que sea como la cultura mexicana o de las culturas mesoamericanas estén como replegadas en un museo, pues como de curiosidades, no tanto como de lo que es realmente, ¿no? Como parte del patrimonio de nuestro país. O sea, es famosa del penacho. ¿Qué tal? Es un penacho perfecto. O sea, lucran con el penacho, todavía nos cobran. Pues ya no a ver qué cambian. Las calmas, tostes. Aquí en la tienda del museo. Sí, la esposa del presidente vino hace algunos meses, yo vi en los medios y al parecer pues a lo mejor no hubo mucho éxito, pero se debe de continuar para ir rescatando lo que está alrededor del mundo que nos identifica porque es nuestra historia, porque es nuestra cultura y porque son nuestras raíces. Y claro que debemos de contar con esto y otras cosas que están regadas por el mundo. Por supuesto que debe volver a México, es nuestro. De hecho, cuando entras aquí y lo comienzas a ver, no puedes evitar que las lágrimas toquen tus ojos, porque es muy bonito, muy, muy hermoso y es algo que debería estar en nuestro país. Y para hablar del penacho de Moctezuma, tengo al periodista Jaime Cure Aiza. Él hizo el documental El penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, una coproducción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México y TV UNAM. Fue el ganador del Premio Ariel por Mejor Cortometraje Documental en el 2015 y Premio Nacional de Periodismo 2014 en la categoría de Divulgación Científica y Cultural. El programa realizado por Jaime Curi narra la historia del penacho de Moctezuma, considerado como una de las piezas más emblemáticas de la indumentaria prehispánica. En el documental se muestran los trabajos de investigación de la especialista en arte plumario María Olvido Moreno, quien reunió a un equipo de personas en México y Austria para examinar a fondo los misterios del penacho de Moctezuma, resguardado en el Museo Etnológico de Viena, donde estuvimos presentes y donde le mostramos estos testimonios de mexicanos que están molestos porque había un acuerdo entre gobiernos de México y Austria de no cobrar para entrar a ver al penacho. Solo mostrabas el pasaporte mexicano y entrabas a verlo gratis, y es una de las principales, si no es que la principal pieza ahí en el museo, y a partir del 1 de enero están cobrando y nos tocó estar ahí presente. Jaime Curi, ¿quién mejor que tú para hablar del penacho y de esta decisión también que molestó a nuestros paisanos por allá? Jaime, qué gusto saludarte, bienvenido a Proyecto Puente. Muchas gracias, Alberto, y saludos a tu equipo y a tu audiencia. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de ese tiempo que se grabó hace ya unos años? No fue fácil, la gente del museo un poco reticente, gracias a que se venía acompañándonos el equipo de, bueno, la doctora María Olvido Moreno, que restauró el penacho junto con la contraparte austriaca, que en este caso fue una restauradora alemana. En fin, fue un proyecto multinacional en donde se estabilizó la pieza, se estudió realmente a fondo, se hizo un estudio que no se había hecho antes, nunca, con altísimas tecnologías, y se descubrió la condición, digamos, del penacho, y todo esto porque había la posibilidad de que pudiese viajar a México. Sí, ¿Cómo llegó el penacho ahí, para recordarle a la gente? Pues mira, no hay una certeza, inclusive nos habían prohibido, ¿no?, los, entre comillas, los austriacos mencionar a Moctezuma. Ellos lo mencionan como el penacho, ¿no? Mexicanos, sí es, ¿no? Pero el propio director del museo se ahorcó solito. En la entrevista dijo que era el penacho de Moctezuma, o lo que se consideraba el penacho de Moctezuma. Y eso es verdad, se considera, no sabemos. Hay una carta de relación, la segunda de Hernán Cortés,
que narra, cuenta, hace un inventario de piezas que envía de regalo a Carlos V. Carlos V era, su primo era el archiduque de Austria, Ferdinand I, o una cosa así, y le regaló un montón de cosas. Esa es, digamos, la versión oficial, porque en la carta de relación se describe un sombrero de plumas, se describe el penacho tal cual. Pero hay documentados en libros de las cargas de los buques y de los barcos que salían, no eran buques, eran galeones, a España. Está documentado el viaje de más de 200 penachos en los inventarios. Hay muchas teorías de que si un pirata francés se lo robó y fue a dar a Marsella, en fin. La cuestión es que es la única pieza de ese tipo que se encuentra en el mundo. Al ser construida con materiales orgánicos, evidentemente se mueren, se desbaratan, son muy frágiles. Y a pesar de que ha vivido 2 guerras, 300 años de encierro en una bodega y plagas, hongos, insectos, a pesar de todo eso, fue sometido a una restauración a final del siglo XIX, durísima, pero gracias a esa restauración que le quitó movilidad y demás, pudo permanecer hasta ahora. Y con la restauración que se hizo binacional, pues está en óptimas condiciones dada su edad, tiene 500 años. Estamos hablando de materiales orgánicos. En el estudio se descubrió que se usaron adhesivos de orquídeas, las plumas, cientos de plumas, caudales de quetzal, de otras aves, en fin. Es una pieza muy, muy notable, no es la única pieza del siglo XVI de plumaria que hay ahí. Tienen un escudo que es un coyote, un perro emplumado con oro, que es verdaderamente espectacular, y está en excelente estado. Bueno, la cuestión es que en ese momento el curador de la sala Mesoamérica del Museo Etnográfico había hecho esa propuesta y había mantenido, digamos, la promesa de que no se les cobraría a los mexicanos, porque como no puede viajar, bienvenidos los mexicanos. Tengo entendido que el museo cambió de administración. En aquellas épocas se estaban remodelando salas y demás, es un enorme palacio, y tenía un área específica con una entrada específica para el penacho. No estaba, digamos, integrado al resto de la museografía del lugar. Y pues lo que era muy notorio, a mí me llamó mucho la atención, es que tú encontrabas letreros del penacho por toda Viena, ¿no? En las estaciones del tren y demás, y no solo anunciando el penacho, sino casi como el logotipo del museo, ¿no? Es un emblema que se niegan a soltar, como bien sabemos, y pues digamos, el estudio arrojó un diagnóstico de fragilidad grave para ser trasladado. Yo personalmente lo cuestionaría, porque es un objeto que se hizo para que se moviera en condiciones muy difíciles, y creo que con el debido cuidado sí se podría trasladar, pero tú sabes que eso es como los mármoles de Grecia y como la Nefertiti de Berlín, en fin, siguen esos bienes fuera de sus lugares. Tú, antes de irme con 2 preguntas claves, ¿qué opinas de que están cobrando y si puede volver o debería devolver? Porque exactamente lo que justifican los austríacos es el riesgo, el material. Es decir, nomás para recordarle a la gente, ¿quién fue Moctezuma? ¿Fue el último rey mexica o el que estableció el contacto con los europeos cuando llegan a través de Hernán Cortés? ¿El último rey en Tenochtitlán, se puede decir? No, Jaime. todavía estuvo también Cuauhtémoc y luego Cuitláhuac, que es el último. Exacto. Moctezuma II, a él le toca la llegada de Cortés
se entera que han llegado las playas de Veracruz y para alejarlo le envía regalos. Es algo que se menciona en el documental. No le late desde un principio a estas personas, y entonces él le regala una serie de objetos de oro y de arte plumario. Inclusive estas piezas fueron exhibidas en Europa en el siglo XVI y el propio Durero hace la crónica de ellas. Menciona un pescado engarzado en oro y llega a decir que difícilmente pudieron haber sido hechas por manos humanas, ¿no? Estaban absolutamente sorprendidos de esas piezas. Esas piezas están perdidas. Lo que queda de esa carta de relación de Hernán Cortés, en donde enlista estos objetos, es el penacho, ¿no? Y tal vez algún escudo o alguna otra cosa, pero el penacho sí está muy bien descrito en la carta de relación. El penacho, ¿tú crees que debe volver a México? Es decir, o si hay suficiente argumentación, digo, con tanta tecnología, con tanto avance tecnológico que tenemos, el principal argumento es que trasladarlo a México se afectaría. Jaime, ¿cómo ves esta versión? Sí le quitaría, sí lo afecta. Creo que sí se podría, pero mira, por ejemplo, uno de los casos que habría que destacar, ¿por qué no moverlo?, es que en la restauración del siglo XIX, el penacho tiene 1000 y pico de piezas de oro, de las cuales todavía se conserva la mayoría de oro original mexicano, que están talladas y labradas y hechas de una forma muy, muy sutil que impide lastimar a las plumas. Están entrelazadas con las plumas, pero esas piezas están muy bien hechas. Cuando se hizo la restauración, ya se había perdido el pico de oro, que también sufrió rapiña el penacho, porque le arrancaron cosas, y le arrancaron lunas y soles que tenía que tiene el penacho. Y la sustituyeron por piezas similares de latón. Cortada, el latón no tiene el trabajo que tiene las originales de oro, y han cortado las plumas, han ido al restaurarlo, perforaron la estructura, y entonces esas piezas no se pudieron quitar en la restauración, pues se desbarataba todo el penacho. Está tejido en hilo de maguey, es de una labor artesanal muy compleja y de una amplia movilidad, y tenía mucho movimiento, pero ahora está en una condición en donde sí se podría trasladar, yo creo que sí, pero sí a riesgo de que pierda años de vida. Si se conserva en las condiciones en que lo tienen ahora, pues seguirá, ¿no? Pero aquí se pudiera restaurar, por ejemplo, si o no hay condiciones ya diplomáticas o políticas, es decir, se pudieran... No creo, mira, la voluntad de los gobiernos es la que rige ahí. México lo ha pedido desde hace muchísimo. Nada. Los austriacos sistemáticamente se niegan. En fin, ahora habían dicho, por ejemplo, que el British Museum iba a regresar parte de los mármoles del Partenón, y de un día para otro la primera ministra de Cultura o la ministra de Cultura dijo: de ninguna manera. O sea, si no hay esa voluntad de los gobiernos o del gobierno austriaco de decir, les presto el penacho, saben que si viene no se va a regresar. No, pues o sea, claro. ¿tú crees que vamos a dejar que se lo lleven de regreso? No creo. Faltaría más gestión o presión del gobierno mexicano. Pues mira, el gobierno mexicano ha hecho toda clase de propuestas, inclusive la esposa del presidente López Obrador anduvo por allá viendo eso, el préstamo también inclusive de el Códice de Dresden, que es el texto maya original, y de otros objetos, y no se logró en Italia, tampoco se ha logrado en Austria.
Y pues yo creo que es una labor que habrá que tomar en cuenta para ciertas piezas que sí se puedan trasladar. Por ejemplo, el caso del chimali o del escudo del perro de oro es una pieza absolutamente extraordinaria. Que está ahí también, en el museo. ¿O dónde está? ¿Ya? ¿Dónde están estas piezas, te digo? Ahí mismo. Ahí mismo, ¿verdad? Por eso te decía. Mira, el Museo Etnológico de Viena tiene quedan 7 piezas que se tiene noticias hasta ahora de plumaria del siglo XVI hechas en Mesoamérica, de manos mexicas en todo el mundo. Son 3 en Austria, en el Museo Etnológico está el penacho, el chimali del perro, del coyote, y un abanico, que no es un abanico, es un estandarte de la mariposa. Esas 3, así se conoce, estandarte, abanico de la mariposa. Esas 3 están en Austria. En una ciudad de Alemania, se me ve el nombre, no sé si Düsseldorf, en Stuttgart, perdón, que fuimos también. En Stuttgart tienen 2 escudos de grecas preciosos y esas serían 5 piezas. Y las otras 2 están aquí en México. Es un escudo de plumas y piel de jaguar que se encuentra en el Castillo de Chapultepec. Es una pieza que se trajo Maximiliano. La intención de Maximiliano era traerse toda la colección y abrir un museo en México. Uh-huh. Y ese fue lo que él se trajo. Ese es precioso, está en muy mal estado, pero es la otra pieza, digamos, de plumaria. Y la última es una pieza con un tlaloc, que es una cosa de plumas amarilla, extraña. Es un tlaloc que se encontró detrás del altar de una iglesia, adentro de una caja con un cáliz. Entonces se le conoce como el tapacáliz. Esas son las 7 piezas que documentamos y que desarrollamos a lo largo del documental. Por último, te pregunto, entonces, ¿y cómo ves el cobro que están haciendo? ¿Se está desconociendo un acuerdo o por cambiar de administración pues pueden hacer lo que los austriacos quieran? Pues como hay esta confusión de que si fue un regalo, no fue un regalo, por ejemplo, las opiniones de Matos es de que sea regalo, sea lo que sea, es mexicano y se debe devolver. ¿Tú estás de acuerdo que debe devolver también, Jaime? ¿Perdón? ¿Tú estás de acuerdo que debe devolver también? Se tendría que devolver. Yo pienso que sí. Yo pienso que hay piezas que hablan de la cultura de un país de una forma muy especial. Por ejemplo, el fenómeno del solo documental se exhibió en todas las facultades y centros de investigación de la universidad, en todas. En muchísimos, prácticamente en todos los centros de investigación del país. Y se exhibió en la Cineteca Nacional, un fenómeno extraño en la documental mexicano. Estuvo 9 semanas con 4 funciones al día, llenos totales, sin ni siquiera un cartel, ningún anuncio. ¿No? El solo nombre era el que atraía a este público. Entonces, es una pieza que está en el imaginario popular como el gran emblema del héroe, digamos, el antihéroe que fue Moctezuma, o el héroe caído, muy mal comprendido, digamos, pero lo ven como una corona real. No lo es. Posiblemente perteneció a una mujer, no se sabe. Hay muchos misterios, como en todo el mundo mesoamericano, que hay que despejar, pero la pieza yo considero que debería de estar aquí. Y que estén cobrando, por último. ¿Qué opinas? ¿No deberían de estar cobrando el gobierno austriaco? ¿No debería estar el gobierno austriaco cobrando por entrar a ver el penacho? Pues es su museo, ellos sabrán qué hacer. Ya me están llamando a trabajar. Adelante, sí, por eso, para cerrar. Claro. Es que ha sido, nos hemos extendido por el tema. Es que tienes mucha información del penacho, mi estimado. Pues mira, el gobierno, yo imagino que Van Bussel, que era el curador, ya lo quitaron porque él estaba muy a favor de que obviamente
ya que el penacho no podía venir, que los mexicanos que fueran allá entraran gratis. Además, les ha servido de espectáculo, ¿no? Han ido concheros y durante años, entonces todas estas cosas atraen público a su museo. Entonces, yo no creo que lo vayan a soltar, desafortunadamente. Pues sí, y por lo pronto hay molestia con los paisanos porque pero no deberían de cobrar. No deberían de cobrar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. No deberían de cobrar, y no solo a los mexicanos, a nadie. Si son patrimonios mundiales, es igual pasaría, por ejemplo, el Museo Británico, no sé ahora, era gratuito. No pagabas Totalmente. nada por ver todas estas piezas robadas de todo el mundo, porque el Museo Británico está construido sobre los leones babilónicos y sobre las columnas de Luxor, literalmente. O sea, están adosadas las piezas, ¿no? Si te las regresas, tienes que tirar el museo. No, fueron muy astutos en eso. Pues ahí está la información, Jaime. Te agradezco mucho tu tiempo, tu valioso tiempo y toda la información que nos compartes. Podemos seguir otro día platicando de muchas cosas. Tómame en cuenta, quiero ser parte de tu equipo. Es un honor que me hayas llamado. Te tengo mucho aprecio a todos ustedes. Dales un abrazo de mi parte y bueno, extemporáneamente feliz año. Igualmente, y es una admiración mutua también a tu trabajo, mi estimadísimo. Y sí, por supuesto, hay que seguir haciendo este tipo de trabajos. Se exhibirá esto, está en el canal de YouTube y lo vamos a compartir todo en redes sociales, más los testimonios que traemos de los mexicanos que protestan por el penacho junto con nosotros en la visita que hicimos. Por eso era importante cerrar la pieza periodística con quién mejor que tú. Si quieres, el penacho está en línea, lo puedes exhibir, el documental, o sacar extractos o lo que perfecto. ¿Cómo se llama? Así se llama el penacho de Moctezuma. Plumaria del México Antiguo. Plumaria del México Antiguo, como lo presentamos. Mira, yo ahora les envío el link de Vimeo, que es el de alta calidad, para que lo pásamelo. pongan. Mañana lo vamos a programar. Lo vamos a estar programando junto con esta entrevista que estamos haciendo para. Te agradezco mucho, Alberto. Un abrazote. Igualmente, mi estimadísimo. Cariño por allá al norte, que ha de estar haciendo mucho frío. Mucho frío, así es. Un fuerte abrazo, Jaime. Qué gusto. Hasta luego, gracias. Igualmente, comparte esta entrevista, si es de su interés, y vamos a seguir haciéndole más sobre cuestiones culturales y cuestiones que importen, y lo del penacho es importante, como decían los mexicanos que están también indignados porque pues no deberían de cobrar, y nos tocó presenciar ese cobro que los paisanos dicen es inadmisible. Y por supuesto, al igual que Jaime, yo también lo dije en el video, lo dije frente al penacho, es una visita muy importante, histórica tal vez que hicimos, y también decimos, no debe de cobrarse y debe estar aquí en México. En su lugar. Así es, en nuestro lugar. Para hacer, no es propaganda, pero para facilitar el acceso al documental, si entras a mi página jaimecuri.com, ahí hay una pestaña que dice documentales y se puede acceder a muchos documentales que he hecho de arte, de Orozco, de doctorado, del penacho, otros de arqueología, de ciencia, en fin, ahí mismo. Y le picas y lo ves. Aquí mismo la vamos a promocionar, con mucho gusto, Jaime. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente.